En el poderoso Océano Pacífico, la evolución tiene vía libre, debajo de las olas y por fuera de ellas. En cientos de islas, los animales se han tenido que adaptar a nuevas formas de vida o morir en el intento. La selección natural creó gigantes insulares y fenómenos de la naturaleza. Algunas de las criaturas más salvajes del mundo no sobreviven en ningún otro lugar. Están a salvo de los estragos de la extinción en sus islas de vida. Son maravilla de los océanos, adaptación y supervivencia. El poderoso Pacífico es el más grande y más profundo de los océanos de la Tierra. Cubre un tercio de nuestro planeta. Esparcidas a lo largo y ancho de esta vasta extensión de agua, se encuentran más de 20.000 islas. En su mayoría están situadas por debajo de la línea del Ecuador, en el Pacífico Sur. Las islas son como laboratorios ecológicos. Pueden llevar la evolución a situaciones raras y extremas, o funcionar como refugio de animales que no tienen la fuerza suficiente para sobrevivir en el continente. En el Pacífico Occidental, Indonesia es un país con muchas islas. La isla de Komodo es una de las más pequeñas, pero es reconocida mundialmente por sus dragones. De hasta 3 metros de largo, el dragón de Komodo es el lagarto más grande del mundo. Es bajo y muy corpulento. Está cubierto de escamas ásperas y resistentes. Al final de cada poderosa pata hay garras filosas. En su mandíbula tiene una línea de 60 dientes cerrados y afilados, con hileras de reemplazo detrás, al igual que un tiburón. Es el predador dominante de la isla y come casi todo lo que pueda morder. Al igual que las serpientes, usa la lengua para detectar en el aire la esencia y la ubicación de su presa. Y como algunas serpientes, el dragón tiene glándulas venenosas en la mandíbula. El dragón ataca sin reparos a animales mucho más grandes que él. Espera pacientemente a uno para acercarse lo suficiente. Muerden y rasgan con sus dientes cerrados, utilizando sus poderosos músculos del cuello, y suelen cortar el tendón de una presa grande, como el búfalo de agua. Herido, el búfalo busca alivio en el agua. Pero más dragones se suman a la contienda. Las presas más pequeñas mueren más rápido, pero un búfalo puede vivir durante horas, mientras el veneno, la conmoción, la pérdida de sangre y la infección por el agua sucia hacen su trabajo. Los dientes afilados del dragón arrancan trozos de carne. El ávido monstruo puede comerse hasta el 80% de su peso corporal en una sola comida.
Aunque la isla de Komodo es su hogar más reconocido, también vive en unas cuantas islas cercanas. El dragón es un hábil nadador que puede cruzar casi medio kilómetro de mar. El dragón ha aprendido un truco evolutivo muy ingenioso que podría ayudarlo a conquistar nuevos territorios. Cuando hay presencia de machos, una hembra receptiva se reproduce sexualmente. Pero si no existe otra forma, puede reproducirse sola. Ante la falta de dragones macho, la hembra puede cambiar su biología, lo cual permite que sus huevos sin fertilizar se desarrollen y reproduzcan crías completamente sanas. Este proceso llamado partenogénesis, que significa nacimiento virgen, es muy poco común en reptiles. Si una hembra solitaria llega a nuevos territorios, puede dar origen a una nueva colonia. Pero hay un último giro inesperado en el cuento de los dragones de Indonesia. Hasta ahora, los científicos los consideraban un clásico ejemplo de gigantismo insular. Creían que un ancestro más pequeño había nadado hasta Komodo. Al no tener competencia en la isla de residencia, fue evolucionando hasta convertirse en un gigante. Pero un análisis más exhaustivo del registro fósil reveló una historia completamente diferente. Una que comienza en Australia. Este es el hogar de aproximadamente 20 especies de varanos, como este varano gigante australiano. El dragón de Komodo es un varano gigante, y ahora sabemos que hace unos 4 millones de años también vivía en Australia. Ya era gigante cuando fue saltando de isla en isla hasta Indonesia, 900.000 años atrás. No fue vivir en una isla como la de Komodo lo que lo convirtió en un gigante. Las islas fueron el refugio que salvó a este predador excepcional de la extinción. Pero los gigantes no siempre tienen el tamaño de los dragones. Una de las historias de supervivencia más salvajes del Pacífico involucra a uno de los gigantes más pequeños. La isla de Lord Howe es el remanente de un antiguo volcán submarino a 570 kilómetros de la costa de Australia. La isla es tan recóndita que el humano no la encontró sino hasta 1788. Las serpientes y los roedores nunca la encontraron. La falta de predadores le permitió a las pocas criaturas que llegaron hasta aquí evolucionar de formas increíbles. Uno se convirtió en un clásico gigante insular. El insecto palo de Howe. Es uno de los insectos más grandes del planeta y puede alcanzar los 15 centímetros de largo y pesar lo mismo que un ratón adulto. Los primeros pobladores lo llamaron langosta de árbol. Pero en 1918 las ratas llegaron a la isla luego de un naufragio y pronto acabaron con los insectos palo. Hasta donde se sabía, estaban extinguidos. Así fue hasta 2001, cuando 2 científicos escalaron la pirámide de Bol. A 23 kilómetros de Lord Howe, este pico rocoso sobresale 550 metros desde el Pacífico. La pirámide de Bol es lo que quedó de un volcán antiguo erosionado por el mar.
Sobre unos arbustos resistentes que crecían de la roca, los científicos descubrieron un milagro: una pequeña colonia de insectos palo. Nadie sabe cómo los insectos llegaron a este pequeño refugio insular. Quizá una de las muchas aves que anidan en la pirámide de Bol llevó sus huevos en alguna rama. O quizá un insecto suertudo consiguió un aventón en alguna planta. Al igual que los dragones de Komodo, las langostas de árbol hembra son capaces de reproducirse por partenogénesis, lo cual potenció sus chances de sobrevivir. De ese puñado tan valioso, los científicos lograron criar miles de langostas de árbol en cautiverio. Este gigante insular del Pacífico tan singular volvió del borde de la extinción. Y se está trabajando para eliminar las ratas de Lord Howe y convertirla en un paraíso seguro una vez más. Algunas de las islas más hermosas del Pacífico Sur son atolones coralinos bordeados de palmeras. Estas islas son el trabajo de miles de millones de pequeños animales llamados pólipos. Son generalmente nocturnos, y lo que vemos de día son los esqueletos de calcio que desarrollan a su alrededor. Juntos forman arrecifes de coral inmensos, que con el correr de los eones sobresalen del agua y forman islas bajas. Las palmeras llegaron al poco tiempo en forma de una de las más extraordinarias semillas del planeta: el coco. Cubierto por un escudo flotante a prueba de agua, puede sobrevivir más de 100 días en el mar. Cuando finalmente llega a tierra firme, el coco sirve de alimento para la joven semilla de palmera. A menos que alguien se lo robe. Este ladrón o cangrejo de los cocoteros es una pesadilla de 4 kilos, el artrópodo terrestre más grande que se conozca. Habitante de islas de todo el Pacífico Sur, el cangrejo de los cocoteros es el cangrejo ermitaño más grande del mundo. Grandes y robustos, los adultos no tienen la necesidad de esconderse en caparazones vacías. Quizás sea un ejemplo genuino de gigantismo insular. Un adulto de color azulado puede llegar a medir 1 metro de pata a pata. Esta hembra lleva sus larvas en desarrollo dentro de huevos adheridos a su abdomen. Cuando están listos para salir, ella los libera en la marea para que encuentren nuevas islas a colonizar. En el Pacífico, cuando hay cocos, hay cangrejos de los cocoteros. Principalmente nocturno, este gigante antisocial prefiere comer en soledad cuando el sol se pone. Otro cangrejo sale de su escondite. Su increíble sentido del olfato la guía por el matorral. Caza con sus potentes pinzas que pueden ejercer el doble de fuerza de la que tiene la mandíbula de un tigre. Las usará para desmembrar carroña, fruta o cangrejos más pequeños que encuentre. Y por supuesto, los cocos que tanto adora. Las Galápagos no son el típico paraíso del Pacífico. Son un grupo de islas volcánicas ubicadas debajo del Ecuador, 1000 kilómetros al oeste de Ecuador. Algunas son tan jóvenes que aún humean.
A medida que surgían del océano, se fueron convirtiendo en una hoja en blanco para la vida. La fauna marina fue la primera en explotar las islas, que yacen en corrientes ricas en alimento. Pero por fuera de las olas, solo un puñado de especies logró llegar a estas islas desiertas. La lenta tortuga gigante de las Galápagos resulta una viajera de larga distancia inesperada. Como el reptil terrestre más pesado de la Tierra, puede superar el 1,5 metros de longitud y pesar 250 kilos. Un Charles Darwin joven y entusiasta amaba subirse sobre ellas, un pasatiempo que aún es popular entre algunos. Las tortugas gigantes en un momento eran comunes en la mayoría de los continentes de la Tierra. Se cree que hace millones de años, unas cuantas tortugas con suerte viajaron a la deriva de Sudamérica a las Galápagos. Ser gigantes fue de ayuda en ese viaje. Pueden sobrevivir sin comida ni agua durante un año gracias a sus reservas de grasa. Tienen la capacidad de flotar y su largo cuello les permitió mantener la cabeza fuera del agua. En los continentes, todas las tortugas gigantes se extinguieron a finales de la última edad de hielo. Solo en los refugios insulares lograron sobrevivir. Y fueron evolucionando en varias especies. Según la isla en la que vivían, tenían distintas formas de caparazones. Estas tortugas de la pequeña isla Pinzón han desarrollado un caparazón pronunciado con forma de montura. Esto les permite subir la cabeza para llegar a su alimento primordial, el nopal. En Santa Cruz, las tortugas prefieren alimentarse de las abundantes plantas cubresuelo de las tierras altas. Al evolucionar, se hicieron más grandes, con un caparazón en forma de domo. Ser de sangre fría las ayuda a retener el calor corporal durante las noches más frías de la zona. Aunque también pueden sobrecalentarse. Echarse en el lodo es una forma de refrescarse y además ayuda a controlar los parásitos. Pero hay un método más efectivo para esto último. La tortuga recibe un dichoso alivio. Las islas volcánicas como las Galápagos son comunes en el Pacífico Sur. El cinturón de fuego del Pacífico alberga la mayoría de los terremotos del mundo y 3/4 de los volcanes activos. Vivir sobre ellos es una estrategia peligrosa. Esta colonia de alcatraces podría ser fulminada en cualquier momento. Pero hasta ahora, la recompensa justifica el riesgo. La geología está en su estado más salvaje en el Pacífico. Incluso hoy, somos testigos de cómo surgen nuevas islas del Pacífico. La isla Whakaari, también conocida como White, es un volcán activo cerca de la costa norte de Nueva Zelanda. Es un bebé en la escala de volcanes. Solo tiene 150.000 años. Este complejo volcánico data de erupciones en los 70.
En su interior burbujea un lago de ácido caliente. El ambiente es muy hostil para la vida. No obstante, en un arroyo que cruza el suelo del cráter, sobreviven a este ambiente infernal microorganismos extremófilos. Al tiempo que más allá de las paredes del cráter, un pequeño bosque de árboles atrofiados comienza a reemplazar otro que fue destruido hace más de 3 décadas. La vida aquí es apta estrictamente para las aves. Estos alcatraces australianos han establecido su colonia en rocas, cerca del borde de la isla. Mayormente solitarios mientras están en alta mar, las parejas suelen reunirse año tras año para criar un solo polluelo. Pero es riesgoso. El gas tóxico o una nueva erupción podrían acabar con toda la colonia en cualquier momento. ¿Por qué arriesgarse? Porque no hay predadores. Y muy cerca hay alimento de sobra. Los alcatraces son los bombarderos en picado de la naturaleza. Con las alas hacia atrás, se precipitan al agua como flechas y alcanzan velocidades de 145 kilómetros por hora. Los cristalinos de sus ojos cambian de forma al entrar al agua, lo cual les permite ver y perseguir peces a profundidades de 23 metros. La isla White está situada al borde de fosas marinas que traen peces de la zona abisal a sus costados. Por eso, los alcatraces se reproducen y crían a sus polluelos aquí. Pero no están solos. Los delfines comunes también participan de la caza. Ellos arrean a los peces desde lo profundo y los llevan a la superficie en grupos muy estrechos. Justo en donde los alcatraces hacen su ataque aéreo. A 500 kilómetros al sur de Nueva Zelanda, también hay volcanes mucho más antiguos posados al borde de la plataforma continental. La ballena franca austral pasa la mayor parte del año alimentándose en las profundas aguas subantárticas. Pero cuando es hora de dar a luz y criar, las madres se dirigen a las bahías protegidas de las Islas Auckland. Aquí sociabilizan y alimentan a sus crías, hasta que son lo suficientemente grandes como para sobrevivir en el mar abierto. Otros mamíferos marinos también hacen uso de este lugar de descanso tan conveniente, muy cerca de terrenos llenos de alimento. Este es el león marino de Nueva Zelanda, el más singular del mundo. Viene a la playa con una cosa en mente. Los machos llegan primero. Vienen a aparearse y a pelear para establecer el dominio. Mientras que los más jóvenes practican para cuando llegue la hora. Cuando llegan las primeras hembras, los imponentes machos se precipitan a una lucha de poder encarnizada. Pero todos se doblegan ante 450 kilos de testosterona y mal carácter.
Él la reclama para su harén, el cual defenderá a muerte. Posiblemente la de ella. Pero la hembra aún no está lista para aparearse. Antes, debe dar a luz a la cría concebida en la temporada anterior. Le dará de mamar a su cría durante todo un año y hará viajes de caza frecuentes para producir la nutritiva leche. Una semana después de haber dado a luz, la hembra estará lista para aparearse. Ahora los grandes machos deben defender sus harenes de intrusos. A medida que se va caldeando la temporada de apareamiento, los imponentes leones marinos son puestos a constante prueba. El objetivo del juego es preñar a tantas hembras como sea posible. Pero mientras los amos de la playa están ocupados entre sí, uno de los machos más jóvenes hace su parte para la diversidad genética de la especie. Esta isla, hogar de los leones marinos, es un pequeño remanente de un vasto continente perdido. Conocido como Zelandia, la mayor parte de él se sumergió debajo de las olas antes de que los mamíferos reinaran en el mundo. Casi del tamaño de la India, el 94% de su totalidad está debajo del Pacífico Sur. Se extiende desde el sur de las Islas Auckland, pasando por la isla de Lord Howe, hasta el norte en Nueva Caledonia. Nueva Caledonia se destaca por tener la laguna más grande del planeta. Tiene más de 15.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida, donde prospera una gran diversidad de vida. Pero las apariencias engañan. Aunque posee una costa de coral, no es un atolón. Es en tierra donde el antiguo origen de Nueva Caledonia se vuelve evidente. Hay 3.000 especies de plantas, de las cuales casi el 80% no crece en ningún otro lugar del mundo. La majestuosa araucaria crece con una inclinación pronunciada hacia el ecuador, lo cual maximiza su exposición al sol. Estas coníferas jurásicas datan de una época en la que todos los continentes del sur formaban un solo supercontinente. Ahora sobreviven en estado salvaje, solo en este salvavidas tropical. Pero la vida vegetal de Nueva Caledonia enfrenta algunos desafíos especiales. Los suelos tienen concentraciones tóxicas de metales como níquel, cobalto y cromo. Pero les faltan nutrientes esenciales para las plantas, como el fósforo. A las plantas endémicas de la isla les llevó millones de años adaptarse a estas condiciones. Pero un grupo lo llevó al extremo, cazando activamente otros seres para obtener los nutrientes faltantes. La planta jarro es carnívora y para cazar al insecto presa, logró desarrollar unas hojas de las más especializadas de la tierra. Partiendo de un pequeño zarcillo al borde de una hoja, se desarrolla una vasija de aspecto extraterrestre. Gradualmente se llena de aire hasta que se abre una especie de tapa. Ahora es una trampa mortal muy eficiente. Un néctar dulce atrae a la presa a la abertura. Pero el borde de la jarra es resbaladizo. La presa cae adentro y se ahoga. Es hora de que la planta se alimente. Tiene unas glándulas especiales que secretan enzimas que digieren el alimento
y extraen nutrientes vitales como fósforo y nitrógeno. A diferencia de la jarra, esta planta no espera pasivamente a que un insecto se meta en su trampa. Este es un rocío de sol. Muchos insectos no pueden resistirse al líquido dulce. Cualquier cosa que se acerque a alimentarse queda atrapada rápidamente. Mientras más luche, más gotitas pegajosas lo atrapan. Y el rocío de sol no lo dejará ir. Ese líquido pegajoso bloquea los poros respiratorios en el exoesqueleto de su presa. Muere en 15 minutos aproximadamente. Otras glándulas especializadas en los tentáculos del rocío de sol secretan enzimas digestivas que comienzan a disolver la presa desde adentro. Cuando la planta ya ha extraído todos los nutrientes posibles, no quedará nada más que una cáscara vacía. Por lejos, la parte más grande de Zelandia que aún se mantiene a flote son las islas de Nueva Zelanda. En la costa, un pariente más pequeño del león marino cría a sus cachorros. El lobo marino prefiere las costas rocosas a las playas arenosas. Con 5 meses, este cachorro sigue dependiendo de la leche materna. Pero cada vez se torna más aventurero y sale a explorar. La madre sale a pescar cada vez con más frecuencia para poder cubrir la demanda de leche. Con lo cual, el cachorro cada vez pasa más tiempo solo. Mientras se aleja más y más en su aventura, encuentra algo que jamás había visto. En las costas de la isla sur de Nueva Zelanda, este cachorro de lobo marino de 5 meses salió a explorar solo. Encuentra agua dulce, por primera vez en su vida. Otros cachorros van de regreso a la colonia por el arroyo. Pero este cachorro sigue explorando. Y sigue un rastro en el agua. Mientras más se adentra, más difícil es el recorrido. Hasta que por fin encuentra un panorama muy inusual. Es una guardería, escondida entre la frondosa vegetación, donde hay decenas de otros cachorros de la colonia. La mayoría de los cachorros se queda durante unos días, hasta que el hambre los hace regresar a la costa para ver a sus madres. Es un lugar seguro para practicar nado, jugar a la lucha y desarrollar otras habilidades sociales. Y no hay ni un adulto a la vista. Es aquí, lejos de la costa, donde la naturaleza particular de estas islas del Pacífico Sur se vuelve visible. Nueva Zelanda tiene vastas extensiones de selva frondosa, lo cual le da lugar a montañas altas y glaciares.
Muchos animales singulares han evolucionado aquí desde que el terreno se separó del resto del mundo hace 85 millones de años. El residente más antiguo de Nueva Zelanda es el tuátara. A simple vista parece un lagarto, pero en realidad es una mezcla de lagarto y cocodrilo. Hace 250 millones de años, estos reptiles primitivos coexistían con los dinosaurios en todo el mundo. El tuátara es el último de su tipo y se aferra a la vida en estas alejadas islas del Pacífico. Es de sangre fría y muy lento. En una paradoja salvaje del Pacífico, el tuátara de 1 kilo, no obstante, se convirtió en el superpredador del lugar. Estos pequeños murciélagos de cola corta son habitantes relativamente nuevos en estas islas. Sus antepasados volaron a Nueva Zelanda hace unos 20 millones de años. Los murciélagos y una criatura primitiva ya extinguida del tamaño de un ratón fueron los únicos mamíferos terrestres que llegaron a estas islas antes que los humanos. Sin predadores mamíferos, los murciélagos evolucionaron y se parecen más a un ratón, porque pasan gran parte del tiempo cazando en el suelo de la selva. Al haber solo pequeños murciélagos y el imperturbable tuátara como competencia, la avifauna de Nueva Zelanda comenzó a evolucionar de formas extrañas. El caca es una especie grande de loro que habita en el bosque, en las tierras bajas de Nueva Zelanda. Es ruidoso y juguetón, mientras se alimenta de frutos en las copas de los árboles. Hasta ahora, nada extraño. Pero hace 15 millones de años, los movimientos tectónicos hicieron brotar una gran cordillera de miles de metros de altura. Al nacer estos Alpes del Sur, un grupo de los loros habitantes del bosque se adaptó al terreno alpino. El kea es el único y verdadero loro alpino del mundo. Según estudios científicos, el altamente curioso kea es uno de los más perspicaces del reino animal. Estos loros inteligentes tuvieron que cambiar su comportamiento y dieta respecto de sus antecesores habitantes del bosque. Hay mucho menos alimento en las montañas, así que tienen que aprovechar al máximo cualquier oportunidad, lo cual requiere de inteligencia. Han aprendido a alimentarse de más de 200 plantas y animales. En esta vida de montaña tan cruda, el kea no puede perder de vista cualquier fuente de calorías. Este macho y hembra se están cortejando. El macho le sujeta el pico a la hembra mientras pelean amistosamente para establecer un vínculo de apareamiento. Los más jóvenes, curiosos, miran y aprenden. Tienen plumas amarillas alrededor de los ojos y los picos, las cuales desaparecerán cuando lleguen a la adultez.
Pero el kea no es la única ave que evolucionó de manera extraña en estas islas remotas del Pacífico Sur. Solo el 3% de las aves son nocturnas. Entre ellas, el kiwi, el ave no voladora más icónica de Nueva Zelanda. Sus hábitos nocturnos y el color que le permite camuflarse lo protegieron de las aves de presa. Tiene pequeñas alas vestigiales en alguna parte debajo de su enmarañado plumaje. Ahora no son útiles, pero sus antecesores llegaron volando a Nueva Zelanda hace quizá unos 15 millones de años. Sin predadores terrestres, pero con mucho alimento nutritivo en el suelo del bosque, sacrificó la capacidad de volar y básicamente evolucionó en el equivalente aviar de un erizo. Es la única ave que posee orificios nasales en la punta del pico. Incluso en la oscuridad total, el kiwi puede oler cualquier presa cerca de la superficie. Al evolucionar, le crecieron bigotes como los de los gatos en la cara y alrededor del pico para poder desplazarse en la oscuridad. Recientemente, científicos descubrieron que hasta un tercio de los kiwis salvajes tiene visión defectuosa. Algunos son completamente ciegos, pero salvo por eso son sanos. Puede ser que el kiwi esté resignando la vista al igual que la capacidad de volar. Después de todo, ¿por qué gastar energía en un sentido que en realidad no usas? Los kiwis tienden a formar parejas sólidas que pueden durar toda la vida. Criar a un kiwi requiere del compromiso total de ambos padres. El kiwi hembra tiene el tamaño de una gallina, pero el tamaño del huevo es casi como el de un emú. Es tan grande que debe pasar días sin comer antes de ponerlo. Mientras se recupera, el macho lo incuba durante aproximadamente 8 días. Uno de los periodos de incubación de aves más largos que existen. Toda la dedicación de estos padres rinde sus frutos cuando el polluelo sale. Mientras que los polluelos de muchas aves son ciegos e indefensos, el polluelo de kiwi nace cubierto completamente de su enmarañado plumaje. Durante los primeros días, vive de la nutritiva yema del huevo y luego sale a cazar por sí mismo en el sotobosque.